Hola queridos hermanos y hermanas que se están conectando ya. Estamos llegando y directamente hoy al último capítulo del Libro de Mormón. La última clase del Libro de Mormón, ya que la próxima, la última del año, es relativa a la Navidad. Entonces, ¿quién lo iba a pensar que íbamos a llegar tan pronto a Moroni 10, un emblema del Libro de Mormón, ¿cierto? Venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Qué hermosa invitación que concluye esta epístola de Moroni a todos nosotros. Es una invitación universal, es una exhortación. Hoy día vamos a ver, de hecho, muchas exhortaciones que Moroni entregó pensando en los últimos días. Y también en todo ese contexto de poder estar prácticamente solo, sin su familia, sin sus amigos, como él ya había descrito. Entonces todo esto cobra un significado especial. Todos sus esfuerzos por traer una compilación, memorias, recuerdos y doctrina, por supuesto, para ponerlas todas en este capítulo final y condensar, ¿cierto?, lo que ya hemos visto en Moroni 7, en los primeros capítulos, también palabras de su padre y en general principios que nos hacen recordar enseñanzas del pueblo antiguo, en la época de Mosía, en la época del primer Nefi. En fin, la verdad es que este ha sido un año muy hermoso. Yo creo que ustedes lo han sentido así. Agradezco a Dios sinceramente por haber tenido este estudio del Libro de Mormón en nuestros hogares en un año difícil. Que precisamente haya sido el Libro de Mormón fue beneficioso para mí. Pude leerlo con mayor detenimiento que otras ocasiones y pude leerlo básicamente 2 veces, porque a pesar de que suene un poquito a trampa, ¿cierto? Uno cuando lee un capítulo generalmente no lo lee una vez, lo relee el capítulo al menos 2 veces, y así con todos los capítulos este año. Por lo tanto, fue un buen estudio. Espero que todos ustedes lo hayan podido leer con honestidad, buscando respuestas y por supuesto atrayendo al Espíritu a sus vidas. Un anuncio antes de comenzar directamente con la clase es que este año fue bastante experimental en el sentido de poder dar una plataforma en la cual pudiera poner presentaciones a veces y también mostrar mis anotaciones al lado junto con la aplicación oficial de la biblioteca del Evangelio de la Iglesia. Fue una forma práctica de enseñar de forma directa también, y la cual ha recibido muy buenos comentarios de feedback. Agradezco eso. Y aun cuando esto es una plataforma sumamente buena, la cual a muchos también les maravilló y empezaron a consultarme cómo se hacía, etc. Vamos a hacer un pequeño cambio en el formato en el próximo año, en las clases de Doctrina y Convenios, pensando en hacer una clase más concreta. A pesar de que yo sé que les encantan las experiencias personales, que les encanta, digamos, el contacto natural, todo eso, creo que es bueno minimizar eso a favor de poder dar a conocer la doctrina en sí, la historia de la Iglesia, sobre todo el próximo año, las revelaciones del mismo Señor a la Iglesia mediante el profeta José Smith y a muchos de sus siervos y miembros de la Iglesia, y poder tener eso como prioridad. Por lo tanto, el modelo a seguir el próximo año será fijándonos mucho más en que sea un recurso complementario que ustedes puedan usar más que una clase a la que asistir, porque sabemos de que debemos respetar con mucho cuidado a los maestros de las escuelas dominicales a lo largo del mundo, que han sido llamados y tienen la autoridad y el espíritu para poder llegar al corazón de ustedes, y que ellos se sientan realmente valorados y que puedan tener un flujo de comunicación con todos ustedes, ya sea a distancia o en aquellas iglesias, en aquellas capillas en que se hace presencial ahora.
Entonces, este Ven Sígueme Online de Enlace de Fe va a pasar a ser un complemento. Va a ser bastante similar a lo que hacemos ahora, pero un poco más resumido, un poco más conciso en la doctrina y en los principios. Y de esa manera ustedes mismos lo van a poder usar incluso para material de consulta, para preparar sus clases, para hacer muchas otras cosas que se les puedan ocurrir, siempre y cuando sepan, ¿cierto? El disclaimer oficial de esto, ¿cierto? Es que precisamente no es un material oficial, simplemente todo lo que yo diga es a cargo de mí, es decir, aun cuando yo tengo el sumo cuidado de expresarlo correctamente y simplemente leer escrituras, citas oficiales, y más allá de repente dar alguna propuesta, no propuesta, sino un sentimiento que me dan ciertos principios, más allá de eso, igual ustedes deben tener claro que para la iglesia es importante que ustedes estudien y ustedes tengan el Espíritu y ustedes invoquen la revelación en sus vidas. Bien, en esta clase que comprende Moroni 10, Venid a Cristo y perfeccionados en Él, del 14 al 20 de diciembre, vamos a ver estas palabras que les dije de Moroni, palabras finales, y vamos a comenzar. La clase involucra ciertos principios, en especial aquí se habla de saber la verdad mediante el poder del Espíritu Santo. En cuanto a los dones de Dios, también la perfección mediante la gracia. Y por supuesto hay otros principios entre medio que tienen relaciones. La fe, la esperanza y la caridad nuevamente son mencionadas. Así que vamos a irnos directamente, como es usual, a las Escrituras para verlas versículo a versículo según este enfoque. Esto ya ocurre pasado los 420 años, ya entrando en el 421, según lo que también Moroni mismo señala. Y en el versículo 3 empieza todo digamos, a surgir todo el tema de esta gran enseñanza de Moroni. Y aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas y que lo meditéis en vuestros corazones. Y a propósito de estas exhortaciones, quisiera presentar, ¿cierto?, lo que a algunos ya les anunciaba, que son las 10 exhortaciones de Moroni 10. Aquí van a verlas subrayadas con violeta. Entonces esta precisamente es la primera, que recordemos, ¿cierto? Se dirige a todo el lector. Recordemos cuán misericordioso ha sido el Señor y desde esos tiempos, ¿cierto? Y que lo meditéis en vuestros corazones. Ahí tenemos dos invitaciones a actuar muy directas. Y quisiera comentar un poquito esta, que es recordar la misericordia de Dios. Esto es simplemente un llamado a la gratitud y a la humildad. Siempre que nosotros empezamos a razonar y a sentir en el corazón las cosas que ya Dios ha hecho por nosotros, nos llega un sentimiento muy hermoso, apacible, que nos trae la gratitud. Y la gratitud, como siempre decía el presidente Monson, es tocar el cielo. Por lo tanto, se genera un sentimiento muy hermoso que al concluirse en la humildad necesaria, el Espíritu por supuesto desciende y todo esto se prepara para la revelación, nos prepara para ella. Entonces también invita por supuesto que lo meditéis en vuestros corazones. Antes de entrar a destacar ciertos principios adicionales, vamos a ver las 10 exhortaciones directamente en orden, y luego volvemos a comentar otros temas. Entonces una tercera exhortación es que preguntemos a Dios. Y eso es gran parte de la lección de hoy. Que nosotros podamos reconocer que tenemos un Dios que responde. Por lo tanto, la acción es preguntarle. Es una gran exhortación y tomemos las exhortaciones de hoy, hermanos, de esta clase de Moroni 10, como la invitación de un corazón
que está solo. Imagínense Moroni solo, que andaba por ahí dando vueltas, protegiéndose, a veces escapando, a veces, no sé, durmiendo poco, comiendo poco, lo que sea, sufriendo en el fondo. Estoy imaginando, no es que lo diga el libro de Mormón, pero sí dice algunas cosas que hacen alusión a su estado. Imagínense en esas condiciones la plegaria, la súplica, las exhortaciones de un profeta a las demás personas que iban a recibir estas cosas, las cuales él estaba protegiendo con mucho valor. Entonces, no tomemos livianamente estas invitaciones. Una cuarta está más abajo en el 7, que dice que no neguemos el poder de Dios. Él, evidentemente, con todas estas, entre comillas, recetas que nos da para obtener la gracia y el favor de Dios, por supuesto, él previó que vamos a recibir poder de Dios y que no lo neguemos, porque a veces podemos caer en eso de que no, esto es simplemente algo que sucedió por tal persona o por mis esfuerzos, etcétera, o coincidencias de la vida, pero al recibir poder de Dios debemos reconocerlo. Bien, entonces hasta ahora tenemos esas 4 y tenemos una quinta que ahora no solo el poder, sino está hablando de no negar los dones de Dios en el versículo 8. Entonces se va a hablar de dones en esta clase y la exhortación es a no negarlos. Una sexta invitación está más abajo, que a pesar de que dádivas podría ser dones, acá está hablando también de todas estas que enumeró y cualquier otro tipo de dádiva de Dios, que la tengamos presente, que todas estas, siendo buenas, vienen de Cristo. Una número 7 es que recordemos que Dios, ¿cierto?, es el mismo ayer, hoy y para siempre, y que todos estos dones de que he hablado, que son espirituales, jamás cesarán. Obviamente aquí hay una letra chica, por decirlo así, aunque es igual, que jamás cesarán a medida que no haya incredulidad, cosa que también vamos a tocar en breve. Finalmente, un octavo, que recordemos estas cosas que son las que pasaron en los versículos anteriores, que hablan de que con la fe todo es posible, y otros principios más que vamos a destacar. Y los dos últimos que están acá abajo, sí, acá está primero en el versículo 27, más abajo, en el 30, una exhortación a que vengamos a Cristo y procuremos toda buena dádiva, y que no toquemos el don malo ni la cosa impura. Esto viene ya con una advertencia directa a no solo buscar y procurar esas dádivas que vienen de Cristo, sino también a apartarnos de cualquier cosa que no sea de tal origen. Finalmente, la número 10, que dice: venid a Cristo y perfeccionaos en Él y absteneos de toda impiedad. Pareciera ser que es parecida a la del 30, pero no. Acá está hablando de venir a Cristo, procurar lo bueno y abstenerse, claro, de lo malo, cosa que también está en el 32, abstenerse de toda impiedad, venir a Cristo, pero acá se añade la exhortación a perfeccionarnos, que también vamos a tocarlo al final de la clase. Entonces acá tenemos 10 exhortaciones de Moroni que son poderosas y que nosotros debemos valorar, como dije, en ese sentimiento y en el contexto en el que él estaba viviendo. Bien, volviendo arriba, en la meditación a la cual nos invitó, se introduce entonces esta escritura que es un clásico de toda la iglesia, porque los misioneros es una de las escrituras en las cuales se enfocan para dar a conocer la verdad del Evangelio mediante el libro de Mormón. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Luego de que preguntemos, inmediatamente Él da la clave para que esa pregunta efectivamente tenga un destino. El destino lo va a tener de todas maneras. Dios escucha todo. Sin embargo, el destino final es que nos vuelva una respuesta, ¿cierto? Y acá dice que preguntemos con 3 cualidades. Acá está hablando de un corazón sincero, con verdadera intención
teniendo fe en Cristo. Esa es una clave de la oración. ¿Para qué? Para que la oración tenga como ingrediente principal el Espíritu Santo. Es decir, de esa forma el Espíritu podrá descender. Por eso es que los versículos siguientes y el fin de este mismo dice: Él os manifestará la verdad de estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Concerniente a esto, al corazón sincero y a la verdadera intención, ¿qué es eso? ¿Cierto? Corazón sincero, a pesar de que se liga bastante y es casi un sinónimo de verdadera intención, a mí me expresa que es un corazón honesto, transparente, es decir, lo que efectivamente tengo en el corazón es lo que yo tengo que decir, y no adornarlo con idealismos, porque a veces uno piensa, oh, tengo esto en el corazón, pero para verme mejor ante Dios, lo disfrazaré, ¿cierto?, como algo bueno. Y eso es simplemente ocultar el corazón, no tener sinceridad. Y la verdadera intención tiene relación con lo que yo estoy dispuesto a hacer con la respuesta, ¿cierto? Concerniente a esto, voy a leer aquí una cita increíble del presidente actual, primer consejero, también presidente Oaks. Moroni no prometió una manifestación del Espíritu Santo a quienes busquen saber la verdad del Libro de Mormón por motivos hipotéticos o académicos, por más que pidan con un corazón sincero. La promesa de Moroni se extiende a quienes sientan en su corazón el compromiso de proceder conforme a la manifestación que se reciba. No hay ninguna promesa para las oraciones que tengan otros motivos, ya que no se hacen con verdadera intención. Entonces hay una diferencia. Corazón sincero, puede que tenga un corazón sincero hasta un investigador que quiere solamente estudiar la historia, la arqueología, muchas cosas, pero la verdadera intención va más allá, va al objetivo del Libro de Mormón, que es, en el fondo, después de todo, recogernos, ayudarnos a arrepentirnos, a cambiar, a ser mejores personas, a conocer la plenitud del Evangelio. Y por lo tanto, si hay un corazón sincero, aunque esté muy abierto y transparente, pero no tiene una verdadera intención de saber la verdad para actuar con ella, sino más bien para decir, check, ya sé que este libro se comprueba, por ejemplo, por supuesto que no va a dar el resultado que Moroni está prometiendo, que es que el Espíritu se manifieste a nosotros mediante la verdad, ¿cierto? La inspiración, el poder. Por supuesto que es importante esto, y por eso grafico a continuación también, puse una lista ahí de imágenes. La primera simboliza la oración, ¿cierto? La segunda, el corazón sincero. La tercera, la verdadera intención. A pesar de que puse un cerebro, las intenciones también están relacionadas al corazón. La cuarta, esa fe que nace en semilla y se puede regar, ¿cierto? Y hacer crecer. Y finalmente la imagen de abajo acá simboliza la revelación, en el fondo, que el Espíritu llega a través de la verdad. Es por eso que todo esto genera una secuencia bastante clara de cómo llegar a obtener ese Espíritu Santo. Quisiera todos también sumar esta exhortación de Moroni hoy para que preguntemos a Dios, a través de nuestras pruebas, a través de las cosas que aprendemos, si estas cosas nos van a ayudar o no. O si alguno de ustedes, amigo de la iglesia, o alguno de ustedes necesita reafirmar este testimonio, siempre puede hacerlo, siempre puede pedir a Dios. Eso no nos hace, no tengamos miedos de cosas que quizás no sentimos con toda la energía que quisiéramos sentirla. No hay que apurar los testimonios. Entonces, si aún hoy día alguno de ustedes siente dudas sobre cualquier principio de la iglesia, sobre cualquier escritura, doctrina, cualquier situación, norma, procedimiento, lo que sea, tengan a mano este consejo, ténganlo ahí presente. Este consejo no es solo para aquellos que abren por primera vez el Libro de Mormón a través de la ayuda misional, es para todos los que reciban estas cosas. Así lo dice Moroni. Aquí hay otro detalle que dice: si no son verdaderas estas cosas, cosa que algunos críticos, ¿cierto?, del Libro de Mormón, siempre los han dicho que es como un artilugio ahí que inventaron para poner una pregunta negativa
cosa que si alguien recibe una respuesta positiva, el no con el sí se anula, en el final el libro es falso. Cosa que para mí y para ustedes seguramente sonará absurdo e insustentable. Insostenible, quiero decir, porque no podemos tener ese argumento tan infantil, sabiendo que en el libro de Mormón se han usado muchas figuras retóricas negativas. Y es por eso que quisiera destacar, hacer un paréntesis también para conocer esto. Ben Spackman, que es un erudito miembro de la iglesia, ha abordado esta cuestión de una manera académica a través de páginas de una publicación del Instituto Neil A. Maxwell. Señala que la pregunta hecha por Moroni es de hecho una pregunta retórica negativa, un hebraísmo que se manifiesta no solo en el libro de Mormón, sino también en la Biblia. Este recurso retórico aparece también en inglés, pero es más fuerte y más común en el hebreo bíblico, en contraste con una simple pregunta cuando la pregunta es totalmente incierta en cuanto a la respuesta que se esperaba. Estas preguntas negativas, señalan los expertos en hebreo, a veces tienen un matiz de exclamación o una fuerza especial de la aseveración. Es decir, que se están utilizando como parte del efecto retórico, transmitiendo fuerza positiva o mayor énfasis. Para nada se enfoca en el negativismo, sino en dar una fuerza positiva o mayor énfasis. Algunos críticos han señalado que una respuesta positiva sobre el libro de Mormón como resultado de la oración indicaría que el libro de Mormón no es verdadero, dada la redacción del pasaje. Este argumento es tenso e insostenible dada la naturaleza de las preguntas retóricas negativas. Además, aquí yo busqué y le puse algunos ejemplos que señalan el libro de Mormón anteriormente usando estas figuras. En 1 Nefi leemos: no hemos sido desgajados de la casa de Israel, no somos nosotros una rama de la casa de Israel, para enfocar precisamente lo opuesto, ¿cierto? Es una figura que fortalece. ¿No sabéis que era santo? Refiriéndose a Cristo, por supuesto que era santo, pero la pregunta está hecha con el no. Lo mismo en Mosía 4:19. ¿No somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser? En fin, hermanos, es un paréntesis para que sepamos que esto que a veces para algunos podría ser el sino un argumento como para destruir, para nada, sino fortalece el hecho de que el libro de Mormón es literatura hebraica traducida realmente por un profeta. Bien, continuando con esto, en el versículo 5 se sigue diciendo que es el Espíritu Santo el que en este caso se da a conocer la palabra conocer, porque es una palabra que para mí se diferencia un poco de las 7 que dice que por el Espíritu Santo podréis saber que Él existe. Saber que Él existe, aquí no cabría conocer. Por ejemplo, conocer que Él existe se suena medio raro. En cambio acá arriba dice: podréis conocer la verdad de todas las cosas. Aquí también podría ser saber la verdad de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el saber tiene relación mucho con el testimonio, el conocimiento. Pero el conocer implícitamente en la mayoría de las escrituras se usa para dar énfasis al conocimiento más la experimentación. Por lo tanto, cuando habla acá de que el poder del Espíritu Santo, a través de él podremos conocer la verdad de todas las cosas, no solo se está refiriendo al conocimiento teórico, por supuesto se está refiriendo a la experimentación, al vivirlo. Y cualquier cosa que es buena es justa y verdadera. Por lo tanto, nada que sea bueno niega al Cristo, antes bien reconoce que Él existe. Buena, justa, verdadera, acá se están dando prácticamente como características de un mismo saco, como se dice, de una misma bolsa, casi significando lo mismo o teniendo relación muy estrecha. Por supuesto que todo lo bueno es justo y por lo tanto también las cosas verdaderas siguen siendo buenas. Por eso se concluye que nada que sea bueno va a negar a este Cristo, sino todo lo contrario, testifica de su existencia. El 7, como recién lo mencionaba, también dice: por lo que quisiera exhortaros a que no neguéis el poder de Dios, porque Él obra por poder, de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, en todo tiempo. Entonces, aquí ya tenemos otro testimonio final de Moroni diciendo que siempre, de acuerdo a la fe, el Señor muestra su poder. Y es una de las enseñanzas más repetitivas de forma explícita e implícita en muchos decenas y decenas de versículos del libro de Mormón y de historias aquí que hemos estudiado este año.
Además os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios, y hay diversas maneras de administrar estos dones. A pesar de que, como dice aquí, Dios es el mismo, ¿cierto? Y arriba decía lo mismo, hay diversas maneras de administración, y esto tiene relación también con todo lo que pasa en la iglesia. La administración siempre se ha llevado a través de la iglesia y del poder del sacerdocio. Por eso también hay diferentes maneras de administrar, y estas maneras pueden cambiar a través de las épocas, porque hay ajustes. Una vez leí una frase de que el Señor ajusta también sus misericordias de acuerdo a lo que están viviendo sus hijos. Y con respecto a esto también quisiera resaltar una cita que habla de estos dones, de que son muchos, y quisiera también que ustedes recordaran cuántos principios quizás hay en el Evangelio, porque eso tenemos que saberlo por certeza, que por cada principio que hay en el Evangelio existe un don. No solo son estos dones que van a estar desde el versículo 9 en adelante, ¿cierto? Aquí se mencionan algunos. Por ejemplo, dice: a uno les dado por el Espíritu de Dios enseñar la palabra de sabiduría, y a otro enseñar la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, y a otro una fe sumamente grande, don de sanar. Se mencionan varios. Pero en esa lista, ¿cierto?, podríamos contarlo, ¿cierto?, sumando a los que están en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, a los que están en Doctrina y Convenios, 46 y otras secciones. Uno puede decir, podrían haber, no sé, 16 dones. Pero por supuesto que al decir son muchos, también se está dando a entender de que podrían ser incontables, porque al final no es un tema de tener una colección de dones, porque los dones no son exigibles. Con respecto a eso quisiera destacar esta cita de Marvin J. Ashton. Él dijo: repasemos algunos de estos dones menos obvios: el don de preguntar, el don de escuchar, el don de oír y de emplear una voz suave y apacible, el don de poder llorar, imagínense, es un don, el don de evitar la contención, el don de congeniar, el don de evitar repeticiones vanas, el don de procurar lo recto, el don de no juzgar, el don de buscar la guía de Dios, el don de ser discípulo, qué importante es, el don de interesarse por los demás, el don de poder meditar, imagínense la meditación como un don, el don de hacer oración, el don de testificar con poder y el don de recibir el Espíritu Santo. A pesar de que hemos recibido el Espíritu Santo como un don, también existe de per se un don de aquellas personas que han recibido este don. Les es más fácil recibir el Espíritu cada vez que se esfuerzan por ello. No quiere decir que los demás no puedan, sino que hay dones que Dios juzga prudente darles a ciertas personas para hacer progresarles a ellos mismos como a las personas en derredor y a su obra en general. Y hay muchos, como ven, hay muchos dones. A ustedes el principio que se les ocurra va a tener también su don, porque los principios son correctos, son eternos, son decretados por Dios. Por lo tanto, el don de tal principio es para también perfeccionar ese don. Más abajo tengo de Boyd K. Packer, que él dijo: cómo obtenerlos. Tengo que recalcar que la palabra don es de suma importancia, ya que un don es algo que no se puede exigir, porque si se pudiera, dejaría de ser un don. Lo único que se puede hacer es aceptarlo cuando se lo ofrece. En vista de que los dones espirituales son dádivas, las condiciones en las que los podemos recibir las establece aquel que nos los ofrece. Los dones espirituales no se pueden forzar, porque un don es un regalo. Repito, no se los puede forzar, ni comprar, ni ganar, en el sentido de hacer alguna señal de pago y esperar que automáticamente se nos entreguen conforme a nuestras condiciones. Hay quienes procuran obtener estos dones con tanta persistencia que cada acción los aleja más de ellos. Y con esa persistencia y determinación, esas personas se colocan en peligro espiritual. Más bien, lo que debemos hacer es vivir dignos de los dones, y estos llegarán según la voluntad del Señor. Qué importante eso, vivir dignos de los dones, y estos llegarán. Muchos de ustedes también se les ha prometido en sus bendiciones patriarcales ciertos dones, lo que tampoco dice que automáticamente los tengan, ¿verdad? Se deben desarrollar cuando han sido perfectamente un don entregable desde el cielo hacia nosotros.
Brigham Young dijo algo en su época que sin duda se aplica a la nuestra. No cabe duda de que la persona que viva de acuerdo con las revelaciones que Dios ha dado a su pueblo podrá contar con el Espíritu del Señor para que le indique la voluntad de Él, para que la guíe en el desempeño de sus deberes, tanto en el ámbito temporal como espiritual. No obstante, estoy convencido de que en este aspecto vivimos muy por debajo de nuestros privilegios. Presidente Packer continúa después de esta cita de Brigham Young: los dones espirituales pertenecen a la Iglesia y la existencia de ellos es uno de los testimonios grandes y duraderos de la veracidad del Evangelio. En la Iglesia realmente no son una opción. Moroni enseñó que cuando no están presentes, terrible es la condición del hombre. La Iglesia no puede estar bien si no hay dones espirituales. Acá se está enseñando que cuando no hay dones es porque lo que está primando es la incredulidad. Debemos procurar ser dignos de recibir estos dones conforme a la manera señalada por el Señor. Ahora lo repito, debemos buscar los dones espirituales conforme a la manera del Señor. Entonces, no hay ninguna contradicción acá, no son exigibles, pero dice que debemos buscarlos. Buscar es distinto a exigir. Y en ese tenor, también les doy esta cita del elder Bruce McConkie, que dijo: se espera que las personas fieles busquen de todo corazón los dones del Espíritu. Deben procurar, pues, los mejores dones y los dones espirituales, así como pedir a Dios, el cual da liberalmente. A algunos les será dado un don, a otros otro, y a algunos les será concedido tener todos estos dones para que haya una cabeza, a fin de que todo miembro se beneficie de ello. Al final, para eso están los dones, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y me encanta este tema, esta materia sobre los dones. Yo he podido desarrollar algunos. Yo, como funjo actualmente como obispo, es como si inherentemente al manto del obispo estuviera el don del discernimiento. He podido llegar a discernir de forma muy clara lo que un miembro de mi barrio está pensando decirme en una entrevista, o el miedo que tiene, o lo que le falta. Muchas veces yo me adelanto y era precisamente eso. Y eso es por estar en comunión con el Espíritu, y lo he logrado, y me he sentido muy agradecido de eso, porque cuando nosotros nos vinculamos perfectamente con el Espíritu, milagros suceden. Estos dones son desarrollados, dones de los cuales ningún ser humano debiera jactarse, porque, como acabamos de aprender, son dones que están y se dan de acuerdo a la misericordia y voluntad simplemente de Dios. Sin embargo, hay diferentes dones, y muchos ya hemos visto, y ustedes deben desarrollar los que tienen, darse cuenta de los que no tienen, pedir quizás otros dones importantes como el de la caridad si nos está costando, y Dios, de acuerdo a su conocimiento, a su bondad, nos irá dando estos dones. Y cuando los tengamos, tal como nos enseña la parábola de los talentos, debemos desarrollarlos y seguir buscando para que no nos sean quitados. Entonces aquí se menciona más: la fe sumamente grande, sanar, obrar poderosos milagros, profetizar, ver ángeles, espíritus ministrantes, todo género de lenguas, interpretación de idiomas y diversas clases de lenguas. Todos estos dones vienen por el Espíritu de Cristo y vienen a todo hombre respectivamente de acuerdo con su voluntad. Recordemos que el Espíritu de Cristo es una forma de también denotar la luz de Cristo, y en algunas ocasiones también el Espíritu. Sin embargo, estaría correcto también, porque después de la luz de Cristo viene esta influencia celestial del Espíritu con todos sus dones. Y el 18 dice: mis amados hermanos míos, quisiera exhortaros a que tengáis presente que toda buena dádiva viene de Cristo. Resumiendo también, y más allá de simplemente dones, como los pensamos, ¿cierto?, sino también toda buena dádiva. Y en el 19 está lo que habíamos hablado hace poquito, que no cesarán estos mientras permanezca el mundo, sino por la incredulidad. Por lo tanto, no es opcional para la iglesia ni para sus miembros. Si no estamos teniendo dones como iglesia o como familias o personalmente, es porque no estamos teniendo la fe necesaria para atraer estos dones a nuestra vida. Y hay otra escritura en Doctrina y Convenios, no alcancé a buscarla, pero que dice que a todo hombre les es dado un don. O sea, al menos tenemos un don. Es decir, no podemos decir: a Dios, no sé, Dios me castigó, quizás no encuentro mi don, no encuentro mi talento.
No es así. Descubrámoslo si nos está costando. Y realmente lo sabremos algún día, que a lo mejor fuimos mucho más bendecidos de lo que pensábamos que lo éramos. En el 20 se vuelve a recalcar la fe, la esperanza y la caridad. Me encanta. Así que pensemos en esto. Fue un mensaje potente de Moroni para estos últimos días, el que tengamos fe, abramos una esperanza mejor a través de la fe. Y por supuesto, él repetía varias veces que el hombre sin caridad no es nada, y que con la caridad, como dice el 21 también, en conjunto con los otros principios, viene la salvación. Dice: de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios si no tenemos esta caridad, esta fe y esta esperanza. Por lo tanto, la caridad, ya que es el fruto también de lo que veíamos justo la clase pasada y la antepasada también, que es el fruto también de haber tenido esta escala desde la fe en adelante, pasando por la esperanza, llegando a la caridad, aún no siendo cierto bloques, sino, como dijimos, hebras que se entrelazan para fortalecer una cuerda. La caridad es como esa corona que nos permite perfeccionarnos y que nos permite, cierto, salvarnos. Si tenéis fe, el primer paso, ¿cierto? Acá lo puse en la imagen como entre medio, pero en el fondo siempre se parte con la fe. Si tenéis fe, podréis hacer todas las cosas que me sean convenientes. Gran promesa que también es muy repetitiva en el libro de Mormón y que espero que la hayan podido destacar a lo largo de su estudio. No solo en las escrituras con color, me refiero a destacar en su corazón. Y sigue hablando ahora de estas cosas, de la incredulidad, de los lamentos que podrían venir si no se cree. Y en el 27 exhorta, por lo tanto, a recordar estas cosas, no olvidarnos de esa advertencia. Generalmente se habla de lo mismo acá y en el futuro, de las profecías que se cumplirán, las que está hablando y que se sabrá de seguro. Por eso el 29 es tan cortito pero certero: Dios os mostrará que lo que he escrito es verdadero. Y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis que toda buena dádiva y que no tocaseis, y procuraseis toda buena dádiva y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura. Recién lo veíamos. Acá una promesa también traída de tiempo antaño, ¿cierto?, por Isaías, que tiene relación con vestirse de poder en los últimos días, la iglesia. Y entramos en los 3 versículos finales del libro de Mormón, que los voy a leer enteros porque para mí son poéticamente hermosos y resumen muchas cosas, tantas que, imagínense, las referencias cruzadas son muchas: A, B, C, D, de nuevo acá A, B, C, D, y acá hay muchos A, B, C, D, E, F, G, H. Hay muchas referencias cruzadas porque nos recuerdan muchos principios recientemente vistos y a lo largo del libro. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces, este es el penúltimo, voy a empezar en el 32. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos, sin mancha. Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Y fin. Esas fueron las últimas palabras selladas, escritas ahí en metal por Moroni, que para mí me traen un sentimiento quizás un poco nostálgico, a pesar de no haber estado presente, pero por todo lo que imaginé que él vivió, pero con invitaciones poderosas. Imagínense, venir a Cristo, perfeccionarse en Él, abstenerse de lo malo, y nos enseña nuevamente la gran doctrina que Él ya había enseñado sobre la gracia. La gracia es suficiente, hermanos. Por su gracia somos perfectos. Imagínense la relación que hay entre la caridad que nos salva y la gracia que nos trae perfección, que básicamente es lo mismo. Por eso les traigo esta escritura de Pablo a los colosenses.
y sobre todas estas cosas vestidos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Hermanos, sin caridad no somos nada, no somos salvos, no somos perfectos. Por eso, el que tiene amor de Cristo le irá bien en el postrer día, porque tendrá esta gracia, y eso será suficiente para ser perfectos y ser salvos. Es todo un conjunto. Quisiera testificar en esta clase y agradecerles a todos por su atención. Testifico de Jesucristo, Él es mi Salvador, Él es, como dije hace una o dos clases, el autor y el perfeccionador de mi fe, el origen y el destino hacia el cual creo. También testifico del Padre Celestial y toda su bondad. Testifico finalmente del Espíritu Santo como el revelador, el que nos traerá el sentimiento de que estamos en el camino correcto y el que tenemos que invocar a diario, para que algún día, a través de todo este aprendizaje y el buen actuar, podamos efectivamente encontrarnos ante Dios en un tribunal, pero que sea agradable o placentero también, como diría otro profeta, y al fin no huyamos de su presencia, sino estar santificados, como también lo mencionó. Lo comparto y lo hago con todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, justo antes de terminar, un anuncio más. Simplemente la próxima clase, en vez de ser el próximo sábado a la misma hora, será el viernes, ya que el viernes es la Navidad. Quisiera aprovechar el mismo 25 de diciembre a la misma hora usual para que se conecten y podamos ver la última clase de todo este año, que ya no será de Moroni 11 porque no hay, ¿cierto? Pero será acerca de Jesucristo. Disfrutemos todos y que tengan una excelente Navidad en el intertanto. Adiós.